¿Cómo están ustedes? ¿Cómo todo el día han estado trabajando? Me imagino también. Ahora es el tema de la virtualidad, no da respiro en absoluto. Sí, es todo un tema. Yo salgo de una clase, entro a otra clase y justo hoy, ahora, el día jueves, los días jueves para mí son bastante complicados, por eso a veces me atraso un poquito, pero bueno, ténganme un poquito de paciencia. Yo de todas maneras, siempre el profesor Lesco está ahí al tanto y cuando se me pasa algo, inmediatamente le envío la información que necesito. Y espero que estén revisando la información también que les estoy enviando. ¿Ya? Si es que no, como le digo, me actualizan sus correos electrónicos y les comparto yo directamente. ¿Ya? Ahora, lo siguiente, todos los isótopos del hidrógeno son estables, ¿verdadero o falso? ¿Todos los isótopos del hidrógeno son estables? No. No. ¿Quién es el isótopo que no es estable? El Tritio. El tritio, excelente, porque es un emisor de partículas beta, ¿no? Se desintegra el tritio, ¿no? Emitiendo partículas beta, ¿ya? Sí, ya. Todos los isótopos del hidrógeno poseen un protón en su núcleo atómico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque todos tienen número atómico 1, por lo tanto todos tienen un protón en su núcleo atómico. Eso es verdadero. Entonces, verdadero, falso, verdadero, alternativa de respuesta a la letra B. Ya. Esto de teorías atómicas, ¿ya? No está en el temario, ¿ya? Yo lo voy a cubrir muy por encima para poder cerrar la idea de lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿ya? Pero no lo veo como parte del temario que me enviaron para trabajar, ¿ya? Pero les va a servir de referencia. Si de todas maneras lo tienen, me dejan saber, cosa que así podemos de repente profundizar algo y les puedo enviar información adicional. Pero si es que no, por lo menos le va a servir de referencia para completar el entendimiento de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de teorías atómicas, lo que se habla es de la evolución del desarrollo de estas teorías para hablar del átomo como lo conocemos actualmente, ¿no? Y ya habíamos discutido un poquito de esto al inicio de la clase, ¿no? Cuáles eran estas teorías, ¿no? Partimos, por ejemplo, de la teoría atómica de Dalton, ¿no? Dalton considera de que el átomo es indivisible, indestructible, impenetrable y eterno, ¿no? Fueron las primeras ideas rescatadas y demostradas experimentalmente respecto al átomo, ¿no? El átomo era indivisible, el átomo era indestructible, no existía fuerza alguna en el universo capaz de destruir un átomo. Cuando los átomos se combinaban, lo hacían en una relación de números enteros sencillos y todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos entre sí. Mucho de lo que había mencionado Dalton en su teoría no era correcta, ¿no? Por ejemplo, de que el átomo es indivisible, incorrecto, porque hemos visto, ¿no? Como antecedente que si hay una división del átomo, tiene protones, tiene neutrones, tiene electrones. Dalton no lo sabía, ¿ya? Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Eso no es correcto porque existen los isótopos, son átomos de un mismo elemento con diferentes números de masa. Protio, deuterio y tritio es un buen ejemplo de que no todos los átomos del mismo elemento son idénticos entre sí, ¿ya? Cuando los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos. Sí, eso sí es correcto. No siempre hay una combinación en átomos de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3. Nunca se va a combinar la mitad de un átomo con la tercera, la cuarta o la quinta parte de otro átomo. Siempre se van a relacionar en números enteros sencillos. Y aquello que mencionó de que el átomo es indestructible, tampoco muy cierto, lo vamos a ver un poco más adelante, porque las reacciones de fisión nuclear me revelan que es posible que se puedan fragmentar los núcleos atómicos liberando gran cantidad de energía. Por lo tanto, no es del todo cierto de que el átomo sea indestructible. Pero marca las bases, ¿no? Marca las bases de la teoría atómica. Luego, con el desarrollo, o en todo caso con los trabajos realizados con los rayos catódicos, ¿no? Inicialmente con el tubo de rayos catódicos de William Crookes y el descubrimiento de los rayos canales de Eugene Goldstein y el trabajo de Thomson, ¿no? Descubriendo cuáles eran las características de estas radiaciones, logró
establecer o logró descubrir al electrón, propone el modelo del budín con pasas, que lo mencionamos hace unos momentos, ¿no? Y establece la relación carga-masa del electrón. Como les había mencionado, Thomson no encuentra ni la carga ni la masa del electrón de manera independiente, pero encuentra la relación carga-masa del electrón. Entonces, aquel que inventara un experimento para encontrar la carga, inmediatamente hallaba la masa, y aquel que encontraba un experimento para hallar la masa, inmediatamente hallaba la carga. Y esto de acá lo hizo Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite. Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite logró establecer cuál era la carga del electrón y por lo tanto se encontró también la masa del electrón. Ese es el modelo atómico de Thomson. Para Thomson, el átomo basado en lo que dijo Dalton, ¿no? Una esfera compacta, él dijo, sí, el átomo es una esfera compacta, pero ¿cómo sería esa esfera compacta? Sería una esfera compacta cargada positivamente y los electrones incrustados en dicha esfera como las pasas en un budín. Por eso su modelo se le llamó el modelo del budín con pasas. ¿Ya? Años más tarde, Rutherford hace un experimento bombardeando láminas de oro con partículas alfa. Y al bombardear láminas de oro con partículas alfa, es lo que esperaba, si el modelo de Thomson era correcto, es que la gran mayoría de las partículas alfa atravesara la lámina y no sufriera desviación. O si tuviera desviación, sería una desviación muy pequeña. Pero para su sorpresa, lo que él encontró es que sí, la gran mayoría de las partículas alfa atravesaba la lámina sin desviarse. Algunas sufrían desviaciones muy grandes e incluso otras regresaban por la trayectoria de incidencia. Entonces, para poder explicar estos fenómenos, lo que dice Rutherford es, bueno, el átomo no es compacto como lo establece Dalton o como lo establece Thomson, sino el átomo es en su mayor parte un espacio vacío. Y debido a este espacio vacío es que la gran mayoría de partículas alfa puede atravesar el átomo sin sufrir desviación. ¿Por qué algunas partículas alfa se desvían? Es sencillo, porque las partículas alfa tienen carga positiva y el átomo tiene una parte central llamada núcleo cargada positivamente. Entonces, cuando esta partícula alfa positiva pasa cerca de este núcleo cargado positivamente, las fuerzas de repulsión hacen de que la partícula alfa se desvíe. ¿Y por qué algunas partículas alfa rebotan? Él dice, es que ese núcleo atómico es un núcleo muy masivo. Tiene una masa muy grande y es muy compacto. Por esa razón, la partícula alfa que va directamente contra el núcleo atómico rebota por la trayectoria de incidencia. Entonces, por primera vez explicó estos fenómenos estableciendo de que el átomo tenía un núcleo atómico con carga positiva que concentraba casi toda la masa del átomo y que era en extremo compacto y que la mayor parte del átomo era espacio vacío. De ahí es donde por primera vez aparece la relación que el diámetro del núcleo es al diámetro del átomo como 1 a 10.000, lo que les mencionaba al inicio de la sesión, ¿no? Es como si tú colocaras un alfiler en el centro de un estadio, ¿no? En la cabecita del alfiler viene a ser el núcleo atómico y los electrones o todo el átomo viene a estar representado por el estadio. Entonces, hasta ahí todos felices, todos contentos, pero el problema es que su modelo atómico tenía algunas inconsistencias. Por ejemplo, ¿no? No podía explicar por qué el electrón se podría encontrar tan lejos del núcleo atómico, ¿no? Es una locura pensar de que a las dimensiones que dice Rutherford, ¿no? El electrón se encuentre tan pero tan lejano del núcleo atómico. Pero bueno, él dice, existe un equilibrio de fuerza, la fuerza de atracción del núcleo con respecto a la fuerza de escape del electrón, esas fuerzas están compensadas, por lo tanto el electrón puede girar alrededor del núcleo. Entonces, hasta ahí como que se liberó esa inconsistencia. Para la mala suerte de Rutherford, o para la buena suerte de la ciencia, ¿no? Se descubrieron los espectros de línea, básicamente el espectro de línea del hidrógeno. Y se encontraron que los espectros de línea como estos, ¿no? Presentaban líneas brillantes sobre un fondo oscuro. Entonces, lo que ocurriría con el modelo de Rutherford es que como el electrón es una partícula cargada negativamente y está realizando un movimiento circular, esa partícula cargada, al tener aceleración, empieza a caer de manera continua hacia el núcleo atómico, cae en espiral. Y al caer en espiral va perdiendo energía continuamente. Por lo tanto, los espectros que se deben esperar se generen bajo ese escenario
son espectros continuos, como por ejemplo este que tenemos acá. Eso es lo que se debería esperar. Pero no se encontraban espectros continuos, no se encontraban espectros discontinuos. Entonces, esa inconsistencia no pudo ser solucionada con el modelo de Rutherford. Pero bueno, agradecimiento a Rutherford es de que propone por primera vez que el átomo tiene un núcleo atómico, una parte central cargada positivamente y los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso su modelo se le llama el modelo del sistema planetario en miniatura. ¿Ya? Luego, un poco más adelante, y tomando como referencia al modelo de Rutherford, es que este señor, Niels Bohr, propone un modelo atómico para el átomo de hidrógeno, tomando como referencia la base del modelo de Bohr y la teoría cuántica de Planck. ¿Ya? Recordemos que Planck por primera vez establece de que la energía radiante, la luz, no solamente tiene comportamiento, no naturaleza, y es muy importante, tiene comportamiento ondulatorio, sino también tiene comportamiento corpuscular. Y esta energía radiante se puede transmitir en forma de paquetes discretos a los que él llama cuantos o fotones. Si bien es cierto, al inicio esto fue una hipótesis y no fue muy creíble, ¿ya? Tuvo que ser aceptada porque Albert Einstein lo que hace es, a ver, la palabra es, justifica el efecto fotoeléctrico utilizando la teoría cuántica de Planck. Entonces, con eso le da validez a esa hipótesis y deja de ser una hipótesis y se convierte en la teoría cuántica de Planck. La luz no solamente tiene comportamiento ondulatorio, sino tiene comportamiento corpuscular y se puede transmitir en forma de paquetes discretos llamados cuantos o fotones, ¿no? Entonces, Bohr toma como referencia estos dos puntos, el modelo de Rutherford y la teoría cuántica de Planck, y propone un modelo atómico que solamente es válido para el átomo de hidrógeno y para especies que tienen un solo electrón, como por ejemplo el helio con carga +1 o el litio con carga +2. Entonces, él propone que los electrones no giran en cualquier lugar alrededor del núcleo atómico, sino que los electrones giran solamente en ciertas órbitas o niveles permitidos a los que él llama niveles estacionarios de energía. Y mientras el electrón se encuentre en ese nivel estacionario de energía, no gana ni pierde energía. Por eso se llama nivel estacionario de energía. Si el electrón quiere pasar a un nivel superior, tiene que absorber energía. Los niveles están cerca del núcleo o lejanos del núcleo, ¿no? Entonces, si yo tengo un nivel cercano al núcleo, nivel 1, por ejemplo, y el electrón quiere pasar al nivel 2, entonces ese electrón debe ganar energía para pasar a este nivel superior. O si yo tengo un electrón en un nivel superior, este electrón emite energía y con eso pasa a un nivel inferior. Pero no a cualquier lugar, sino solamente a una órbita o nivel permitido. Esto de acá justifica por qué el electrón puede girar alrededor del núcleo y mantenerse en una órbita estable. ¿De acuerdo? La cantidad de energía ganada o perdida por un electrón, ¿ya?, está representada por la cantidad de fotones que absorbe o emite para pasar a un nivel superior o para pasar a un nivel inferior. Y eso justifica los espectros de emisión que habían sido encontrados. Si yo absorbo un fotón o emito un fotón, se va a generar una línea en el espectro de absorción o en el espectro de emisión, para que se entienda mejor la idea. Si yo paso de un nivel superior a un nivel inferior, emito energía, emito un fotón. Y esa es una línea en el espectro de emisión. Pero si un electrón está en un nivel inferior y pasa a un nivel superior, absorbe un fotón. Y ese fotón viene a ser una línea oscura en el espectro de absorción. Así es como se justifica los espectros de emisión y los espectros de absorción que habían sido observados, en este caso para el átomo de hidrógeno. Y el modelo atómico de Bohr entonces logra resolver las inconsistencias que tenía el modelo de Rutherford. Sin embargo, su modelo está limitado únicamente ¿a quién? Al hidrógeno y a especies con un solo electrón. ¿Ya? Entonces, esto ha sido una mirada así
amplia de las teorías atómicas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, algo que necesiten que les aclare o les amplíe? Sí, profesor. El año pasado en el examen vino el modelo actual del átomo, el modelo actual. Y bueno, vino pues por decir el núcleo con sus orbitales así de manera circular, otro así de manera elíptica. Y otro ejemplo vino donde, o sea, una sombra oscura al centro y de allí diferentes puntitos por alrededor. Sí. ¿Cuál era el modelo? ¿Cuál de esos tres podía considerarse como modelo atómico actual del átomo, no? El modelo actual es ese, el último que me mencionaste. Porque nosotros acá lo que estamos viendo es la evolución de las teorías atómicas, ¿ya? Hasta antes de llegar al modelo actual. Nosotros no estamos tratando el modelo actual el día de hoy. Vamos a tratar la siguiente semana, ¿ya? Porque el modelo actual del átomo se basa en la mecánica cuántica, ¿ya? Y este modelo actual del átomo, lo que toma como referencia son lo que vimos al inicio, principio de incertidumbre. ¿Recuerdan qué era el principio de incertidumbre? Si no lo recuerdan, lo repetimos. Principio de incertidumbre: no es posible determinar simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Para que se entienda más fácilmente, la posición y la velocidad de una partícula. Entonces, si yo no puedo definir posición y velocidad de una partícula, entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es una región de máxima probabilidad donde puedo llegar al electrón. Por esa razón es que el modelo actual considera orbitales atómicos. Y muy importante, porque me parece haberte escuchado al inicio, tengo el núcleo y sus orbitales. Eso no son orbitales, son órbitas. ¿Ya? Tengan bastante cuidado, son órbitas. Una órbita es la trayectoria que sigue el electrón. Es lo que decía Rutherford, es lo que decía Bohr, porque yo puedo ver una trayectoria alrededor del núcleo atómico. Esa es una órbita. Un orbital es una región donde existe la máxima probabilidad de encontrar a un electrón, que puede ser una región circular, una región bilobular o tetralobular, depende del tipo de orbitales atómicos. Y eso lo vamos a tratar en la siguiente sesión. Pero yo agradezco mucho tu pregunta y la verdad, no tengan miedo de expresarlas, porque justamente esto me ayuda a mí a poder un poco direccionar o corregir a algunos términos que escucho, ¿no? Para que lo tengan más claro, ¿ya? El modelo actual se basa en el principio de incertidumbre, se basa en la mecánica cuántica, se basa en la teoría de de Broglie, ¿no? De Broglie propuso que no solamente la luz tiene comportamiento dual, sino también que la materia puede tener comportamiento dual. Es algo así como, vamos a llamarle criollamente, la piconería, ¿no? Él se pregunta, oye, si Planck dice que la luz, que es onda, se comporta como partícula, ¿por qué no puede ser que una partícula se comporte como onda? Entonces propuso la teoría de la dualidad de la materia, ¿no? Y hablamos de ondas de materia. Eso fue un punto muy importante. ¿Por qué razón? Porque el modelo de Bohr, el modelo de Rutherford, solamente consideran al electrón como una partícula, nada más como una partícula. Pero cuando la materia se encuentra a un tamaño muy, muy pequeño del orden de protones, neutrones o electrones, ahí aplica la mecánica cuántica y eso es completamente diferente el comportamiento. Ahí es donde se debe aplicar, por ejemplo, la teoría de la dualidad de la materia, propuesta por de Broglie, que no debería ser algo que nos quite el sueño tratar de comprenderlo porque es muy complejo y es algo que llevaría mucho tiempo tratar de entenderlo, ¿ya? Pero sí hay que entender que existe ese concepto que es la base del modelo actual. Y la otra base del modelo actual es la ecuación de onda de Schrödinger, porque basado en todos estos antecedentes es que Schrödinger condensa todo en una ecuación matemática. Y esta ecuación matemática, llamada la ecuación de onda de Schrödinger, es una ecuación de donde aparecen soluciones. Y estas soluciones son los números cuánticos. Y los números cuánticos permiten ubicar a los electrones en los orbitales basado en su energía. Entonces, eso es el modelo atómico actual. Nosotros hasta acá hemos cortado
con todo hasta el modelo de Bohr. Pero la próxima semana, cuando entremos al modelo actual, tomaremos como referencia estos antecedentes. ¿Ya? Espero que haya respondido a su pregunta, profesor. Muchas gracias, profesor. Sí. Listo. Entonces, vamos a ver si no logramos completar esto, ya esta parte, la siguiente clase seguimos viendo lo de la última parte. Yo creo que nos va a dar el tiempo para ver los ejercicios de esto como para poder consolidarlo y ya en la siguiente sesión hablamos de radioactividad. Y de paso les dejo de tarea de que lean acerca de radioactividad de modo de que se pueda abrir un poco más la discusión. ¿Ya? Entonces, veamos. Dice, según la teoría atómica de Dalton, señale verdadero o falso según corresponda. Primero, los átomos son partículas indestructibles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Dalton, átomo indestructible, indivisible, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, ¿no? Y cuando los átomos se combinan, lo hacen en una relación de números enteros sencillos. Entonces, ¿son partículas indestructibles? Yes, eso es correcto. Los electrones poseen carga negativa, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque los electrones poseen carga negativa. Porque la pregunta tiene como premisa la teoría atómica de Dalton. Y Dalton no Teoría atómica de Dalton. electrones. Los electrones recién aparecen con Thomson. Con Dalton no aparecen. Para Dalton, el átomo es una esfera compacta. ¿Ya? El núcleo atómico es positivo, basado en lo anterior. ¿Qué marcaría? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque el núcleo atómico recién aparece con Rutherford, ¿no? Dalton habla únicamente de que el átomo es una esfera compacta, indivisible, indestructible, impenetrable y eterna. Por lo tanto, verdadero, falso, falso, marca como respuesta la letra D. ¿Ya? Continuemos. Me dice, según el modelo atómico de Thomson, ¿ya? Acá quiero hacer énfasis en algo, ¿ya? Y esto siempre aparece como una discusión. Cuando hablemos a partir de Thomson en adelante, se hablan de modelos atómicos. En el caso de Dalton se habla de teoría atómica, porque en realidad él no propuso un modelo del átomo. Él propuso una teoría con respecto al átomo. Los modelos para tratar de explicar los fenómenos que habían sido observados se hacen a partir de Thomson en adelante. Por eso siempre van a ver en mis ejercicios que cuando hago referencia a Dalton siempre hablo de teoría atómica y cuando hablo de cualquier otro hacia adelante hablo de modelo atómico. ¿Ya? Me dicen, según el modelo atómico de Thomson, los electrones giran en torno al núcleo atómico. ¿Qué marcas ahí? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque el núcleo atómico recién aparece con Rutherford, no aparece con Dalton, ¿no? Perdón, con Thomson. Dice, el núcleo atómico es positivo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso, porque seguimos ¿en dónde? Seguimos en Thomson. Thomson, Rutherford. ¿El núcleo atómico? No. Por primera vez aparece el núcleo atómico ¿con quién? Con Rutherford, recuerda. Dice, la carga eléctrica de los electrones está en equilibrio con la de los protones, de modo que el átomo es neutro, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Es falso. Porque esto, bueno, él nada más esto menciona que el átomo es como un budín de pasas, ¿no? Donde tiene cargas negativas. Excelente. Esa es la manera, ¿no? O esa es la deducción. Porque cuando nosotros hablamos de Thomson, ¿ya? Con Thomson... Uy, ¿qué pasó? No me salió acá. Qué raro. Bueno, acá todos son falsos, ¿ya? Porque en Thomson no aparecen los protones. Los protones recién aparecen incluso después del modelo de Rutherford. Rutherford propone su modelo atómico y es bueno que ustedes hagan, yo les recomiendo, como una manera de que se puedan guiar visualmente, hagan una línea de tiempo con respecto al descubrimiento de las partículas subatómicas fundamentales. El electrón se descubre en el año 1897. El protón
se descubre en el año 1919 y el neutrón en el año 1932. Y el modelo de Rutherford aparece en el año 1910. O sea que Rutherford encuentra el núcleo atómico, pero en ese momento no encuentra al protón. Él recién encuentra el protón mucho después cuando hace un trabajo experimental o una transmutación nuclear. Entonces, les conviene, y ese es un ejercicio que yo hacía cuando empezaba con eso, nos indicaban, haz tu línea de tiempo, y en tu línea de tiempo, cuando ves tú el descubrimiento de las partículas subatómicas fundamentales frente a los modelos atómicos, te va a dar una buena base para entender cómo ha sido esta evolución, sobre todo una base visual, para poder siempre tenerlo en mente. Entonces, en este caso, todos son falsos. Señale las proposiciones que corresponden al experimento realizado por Rutherford para el descubrimiento del núcleo atómico. Recordemos que Rutherford lo que hace es bombardear una lámina de oro con partículas alfa y encuentra que la mayoría de las partículas alfa atraviesa la lámina sin desviarse, algunas se desvían a ángulos muy pronunciados y otras rebotan, ¿no?, por la trayectoria de incidencia. Te dicen acá, bombardeó láminas muy delgadas con partículas beta, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. No fueron partículas beta, sino fueron partículas alfa. Excelente. La gran mayoría de las partículas de bombardeo podían atravesar la lámina sin desviarse, ¿verdadero o falso? Falso. So. Verdadero. No, yo no. La Dice la gran mayoría de las mayoría, sí, partículas, tienes razón. sí, podía pasar, ¿no? Solamente algunas Sí. eran las que se desviaban y algunas rebotaban por su trayectoria de incidencia, ¿no? De ahí es donde él deduce que el átomo prácticamente es espacio vacío. Voy a leer en varios párrafos o en varios pasajes, el átomo es prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque justamente permite el paso de la gran mayoría de las partículas. No sé si el Atlas o el Atlas. Este es El verdadero. Axis y el Atlas son las primeras vértebras. No sé Solo si el un Axis reducido grupo, ¿no? Y el Atlas Cuidado, mira por bien, eso se va a cerrar la puerta. solo un reducido grupo de partículas de bombardeo retornaban en el sentido opuesto a la trayectoria de incidencia. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, claro. Solo un pequeño grupo retornaba por la trayectoria de incidencia. Entonces es verdadero. Sería lo correcto 2 y 3, alternativa a la letra C. ¿Ya? Ahí apareció el falso, falso, falso que habíamos visto anteriormente. Veamos. Estima por primera vez la relación entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo atómico. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? La relación del tamaño del átomo y el tamaño del núcleo. De Rutherford, ¿cierto? Rutherford por primera vez propone cuál viene a ser la relación entre el diámetro del núcleo y el diámetro del átomo, ¿no? El diámetro del átomo es aproximadamente 10.000 veces el diámetro del núcleo atómico, ¿no? Determinó la carga del electrón con el experimento de la gota de aceite. ¿Quién fue? Thompson. D. La letra D. D. Robert Millikan. Claro, Robert Millikan. Thomson no logra determinar la carga del electrón. Thomson lo que determina es la relación carga-masa del electrón, ¿ya? Y Robert Millikan, con este experimento, el experimento de la gota de aceite, lo que hace es determinar cuál es la carga del electrón. En su experimento lo que hace es colocar este recipiente, un par de placas metálicas, formando un campo eléctrico, una placa positiva y una placa negativa. Empieza a irradiar con rayos X el interior, ¿no? Y a través de este atomizador hace ingresar gotas de aceite. Entonces, cuando él irradia lo que está en el interior, las gotas de aceite empiezan a capturar electrones. Y manipulando la intensidad del campo eléctrico, logra que los electrones se queden quietos en una posición. Y ahí hay un equilibrio entre la fuerza del campo eléctrico y la fuerza de la gravedad. Cuando las partículas se quedan quietas, él a través de un microscopio, entonces empieza a hacer este balance y se da cuenta de que la carga de cada gota de aceite era un múltiplo de 1,6 por 10 a la menos 19. Por lo tanto, significaba que la mínima carga posible era esa, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga del
electrón. Entonces, él así estima por primera vez cuál sería la carga del electrón. Entonces, para este caso, alternativa la letra D, Robert Miller. ¿Ya? Según el modelo de Thomson, el átomo posee un núcleo central, el núcleo del átomo no posee carga, los protones son partículas de carga positiva, el átomo es una esfera compacta de carga positiva en la cual se encuentran incrustados los electrones, y los electrones se desplazan en órbitas permitidas. ¿Qué marcarías ahí en esta pregunta? Hola, ¿qué marcas ahí? La letra B. La letra B. ¿El núcleo del átomo no posee carga? La respuesta sería la letra D. No podemos decir de que el núcleo del átomo no posee carga porque en el modelo de Thomson no aparece nunca el núcleo. El núcleo recién aparece con Rutherford, ¿no? En cambio, lo que podemos nosotros deducir del modelo de Thomson es que toda la esfera está cargada positivamente y los electrones se encuentran incrustados en el núcleo, se encuentran incrustados en la esfera como las pasas en un budín, ¿no? De tal manera que la carga positiva se compensa con la carga negativa y el átomo termina siendo eléctricamente neutro. ¿Ya? Según la teoría atómica de Dalton, predice que los electrones poseen carga negativa. ¿Verdadero o falso? ¿Qué marcas? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque con Dalton no había conocimiento de los Cargas. electrones, ¿no? Las cargas, ¿no? Establece que la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico. ¿Qué marcas? ¿Verdadero o falso? Estamos hablando de Dalton, ¿verdad? Claro, acá dice, según la teoría atómica. Falso sería falso. Falso. Claro, porque con Dalton Falso. no se habla del núcleo atómico. El núcleo atómico aparece con Rutherford. ¿Ya? Propone el átomo como una esfera compacta e indivisible. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero. Una visión del átomo de Dalton es como si tuvieras una bola de boliche, una bola de bowling, ¿no? Así recontra compacta. Esa es la idea que tiene Dalton con respecto a al átomo, ¿no? Y todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo el átomo de carbono, todos los átomos de carbono son idénticos entre sí. Si yo tengo el átomo de cobre, todos los átomos de cobre son idénticos entre sí, pero los átomos de carbono y los átomos de cobre son diferentes, ¿no? Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Entonces, para este caso, marcas lo correcto como solo 3. Esa es tu respuesta. Siguiente. Según el modelo de Rutherford, el átomo es una esfera compacta. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿No? Para Rutherford, el átomo es prácticamente espacio vacío. Modelo del sistema planetario en miniatura. Falso. El núcleo atómico es positivo por la presencia de protones en él. ¿Verdadero o falso? Es clásico. Verdadero. Verdadero. No, falso. ¿Por qué falso? Si usted me está diciendo que el núcleo atómico tiene protones. Sí. Pero vuelvo a repetir, en la línea de tiempo, cuando Rutherford propone su modelo atómico, él llega a la conclusión de que el núcleo es positivo porque hay una repulsión de las partículas alfa con respecto al núcleo. Entonces, si las partículas alfa son positivas y el núcleo es positivo, entonces hay el efecto de repulsión. No porque hay protones. Él recién encuentra los protones 9 años después, cuando hace la transmutación, la primera transmutación nuclear, que va a ser parte de lo que tendríamos que ver. Entonces, ¿el núcleo atómico es positivo por la presencia de protones en él? No. El núcleo atómico es positivo porque desvía a las partículas alfa que pasan cerca de su ubicación. Por lo tanto, esto es incorrecto. El átomo es similar a un sistema planetario en miniatura. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, lo correcto sería en este caso solo 3. Alternativa, la letra C. Según el modelo atómico de Thomson, ¿ya? Propone el átomo como una esfera cargada positivamente en el cual los electrones están incrustados como las pasas en un budín. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. 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 Excelente. Propone que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares y concéntricas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque esto no aparece con Thomson. Con Thomson estamos frente al modelo del budín con pasas. Propone que la neutralidad del átomo se debe al equilibrio de la carga positiva del átomo y la carga negativa de los electrones. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero, claro. Verdadero. Toda la masa está cargada positivamente y los electrones cargados negativamente compensan esa carga y el átomo es eléctricamente neutro. ¿Ya? Entonces lo correcto sería 1 y 3. Y cerramos con broche de oro. Señale en qué orden fueron descubiertas las partículas subatómicas fundamentales. ¿Cuál fue el orden? ¿Cuál fue la primera partícula en ser descubierta? El electrón. El electrón, claro. Con el desarrollo, con el estudio de los rayos catódicos, se descubre por primera vez al electrón. Se descubre el electrón, ¿no? 1897. Luego, ¿quién? Protón. El protón. ¿El protón se descubre con el modelo atómico de Rutherford? Sí. No, no. El protón se descubre después del modelo de Rutherford. Rutherford propone su modelo en 1910 y el protón se descubre en 1919. ¿Ya? Tarea para ustedes, les voy a dejar eso. ¿Ya? Hagan su línea de tiempo. Esa línea de tiempo es espectacular, profesor. Cuando yo empezaba en esta secuencia de ser profesor, una línea de tiempo es la mejor herramienta, no solamente para que ustedes tengan en mente cuáles son las fechas, sino también para la motivación de los alumnos. Y obviamente la última partícula fue el neutrón. ¿Ya? Entonces marcarías como alternativa la letra D. Listo. Profesores, les agradezco mucho su tiempo. Nos volvemos a juntar la próxima semana y bueno, les voy a colgar el video tan pronto me sea posible después de un poquito de tiempo y bueno, pásenla bien, espero que haya sido provechosa la clase del día de hoy. José, como siempre, muy bien, José, ¿ah? Gracias. Maestros, nos estamos viendo, maestros, cuídense.